cómo uno se genera un esguince de tobillo. El mecanismo más frecuente es la inversión del tobillo, que es cuando uno tiene el pie y se me dobla hacia adentro. ¿Cuándo tú dirías que esa persona requeriría operarse? ¿Que tiene una indicación quirúrgica de eso? A grandes rasgos, como cuando la cosa puede pintar mal. Hola a todos y bienvenidos a otro programa. Hoy día tenemos un gran invitado estrella. Hace mucho tiempo tratando de que venga el capítulo, finalmente conseguimos cuadrar que participe con nosotros. Se logró. Se logró. Tenemos en segunda opinión con el doctor Pablo Ruiz Riquelme, traumatólogo y especialista en tobillo y pie. Dani, por favor, presentemos a nuestro invitado. El doctor Pablo Ruiz Riquelme, staff de Clínica Las Condes, del equipo de tobillo y pie y del Hospital de la Florida. Es formado en traumatología en la Universidad Católica y su formación complementaria de subespecialidad la realizó en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Además, tiene distintas líneas de investigación, dentro de ellas la más reciente, una técnica que permite disminuir el incidente de complicaciones de herida operatoria en pacientes con alto riesgo de fractura de tobillo. Perfecto. Doctor Ruiz, qué gran currículum, ¿eh? Claro, un pequeño resumen. Un pequeño resumen. Sí. Oye, estoy súper contento de que hayas finalmente aceptado venir a grabar con nosotros. La verdad que fue harto trabajo, harto mail, contactos múltiples. De hecho, hoy día tienes una cirugía. Después en la tarde, sí. Claro, o sea, fue justo el día que grabamos, tiene una cirugía. Claro. No me sorprende. Bueno, pero antes de empezar, y como lo hemos hecho en este programa, que vamos a romper la brecha al delantal blanco. Así que, por favor, doctor Ruiz, siga con el protocolo. Con gusto. Bueno, hoy día vamos a conocer al doctor Pablo Ruiz y vamos a conversar con él y vamos a que él nos cuente quién es el doctor Pablo Ruiz. ¿Quién es Pablo Ruiz Riquelme hoy, detrás de este delantal? Sí, no, por supuesto. De hecho, yo creo que es más importante lo que voy a comentar ahora que el currículum que mencionaron, pero soy un felizmente casado de mi esposa Bernardita. Perfecto. Y también soy papá de un chiquitín, Simón, que tiene 6 meses cumplido hace poquito. Perfecto. Estamos en lo mismo. Sí, pues la etapa de la crianza. Así que eso ahí nos tiene lleno el corazón. ¿Y cuál es un día normal de Pablo Ruiz Riquelme? ¿Qué hace en la semana? ¿Qué hace en el día? Para que la gente te conozca y sepa finalmente quién está detrás de ese delantal. Sí. Bueno, les voy a contar un poquito un día más o menos normal hoy en día con un hijo chico, pero en general me despierto temprano. Preparo el desayuno para mi señora, para mí. Me tomo un café. El desayuno es bien como saludable, es como fruta. Perfecto. Con un poco de cereal, yogur. Siempre que se puede intento mudar al pequeñín y después ya parto a la jornada de trabajo. A la jornada de trabajo. Claro. ¿Y dónde te vas? ¿Al hospital, a la clínica? Es un poco locura, pero dependiendo del día, a veces toca día de pabellón, por ejemplo. Hay otros días que toca consulta. Perfecto. Entre medio hay reuniones clínicas. A veces son días compartidos que parte con consulta y termina en pabellón. Pero siempre tratando de terminarlo en la tarde y después volver a la casa para continuar la vida de papá, familiar. La vida familiar, sí, vida de papá. Sí, la verdad es que un poco estamos parecidos, ¿eh? Despertar muy temprano, llevar a los hijos, tratar de estar con ellos, ¿eh? Es fundamental en lo que hacemos, porque en el poco tiempo que nos queda, finalmente, yo siento que es como tiempo de calidad. Sí, 100%. O sea, el tiempo de familia es de calidad. Sí, seguro. Imperdonable. No es tiempo perdido, de ninguna manera. De hecho, para que lo sepan, la señora de Pablo está esperándolo en la puerta. Ah. Claro, hola. ya claro, vas para allá. Eso, ya vas para allá. Eso. Sí, no, pero sin duda uno trata de hacer malabares y compatibilizar todo y también ahí meter entre medio un poco de actividad física también. Perfecto. Tengo ahí algunas actividades de fútbol los fines de semana.
De hecho, si alcanzo a llegar después de esta entrevista, vamos a ir a Fútbol 11. Bueno, ahí. Los domingos hay fútbol de 7. Si el equipo no le cree, es verdad, está acá. Lo pueden ver con el episodio, ¿no? Sí. Si no llega al segundo tiempo. Bueno, ya como para entrar un poco en materia. La gente, yo lo sé porque trabajo en salud. Uh-huh. Yo sé que las especialidades tienen subespecialidades. Pero probablemente las personas no estén tan familiarizados de que hay dentro de la traumatología subespecialidades. Y en el caso tuyo, que es una subespecialidad que está dedicado a atender específicamente patologías de tobillo y pie. Claro. ¿Qué hace un traumatólogo de tobillo y pie? Claro, mira, yo creo que en primer lugar somos cirujanos ortopédicos que resolvemos condiciones que pueden afectar tanto a la pierna, uh-huh, tobillo o pie. Perfecto. Y dentro de esto hay una gran variedad de consultas o problemas que uno puede resolver. Dentro de esto tenemos lesiones deportivas, por ejemplo, fracturas que son muy frecuentes y en estos centros en que uno trabaja llega mucha fractura también. Y lo otro son condiciones que pueden generar deformidades. Por ejemplo, los más conocidos, los juanetes o las deformidades en los dedos del pie, o pies planos, pies caos, pero que por la deformidad se genera un dolor persistente o crónico. Entonces son pacientes que, ya sea por estos dolores agudos o crónicos, ya tienen un compromiso en su función del día a día y calidad de vida. Perfecto. O sea, en el fondo podríamos definir que la especialidad trata, en términos generales, como 3 aspectos. Lo traumático asociado al deporte, claro, la patología ortopédica, ¿sí? Sí. Y la patología inflamatoria. Patología inflamatoria, claro, y ahí se agregan más ventanas, que es muy amplio, porque por ejemplo también uno se ve con pacientes que realmente tienen un pie diabético con riesgo de amputación, entonces uno toma medidas para prevenir al avance de la enfermedad y terminar con alguna amputación, o manejo de infecciones, menos frecuente patología tumoral también, entonces es bien amplio. Vamos a tocar como pequeños elementos de la especialidad, ¿cierto? Que es muy frecuente para las personas. Vamos a empezar, por ejemplo, con algo que es súper frecuente y probablemente alguien en la casa o algún conocido, ¿cierto?, haya sufrido un esguince de tobillo. Lesiones deportivas. Claro. Lesiones deportivas y entre esas el esguince de tobillo. Cuéntanos un poco, ¿qué es un esguince? ¿Qué es un esguince de tobillo? ¿Es lo mismo que una fractura? ¿Esto es algo grave? Como que la gente escucha muy a la ligera. Oye, tengo un esguince de tobillo. Entonces, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Claro. Cuéntanos, ¿qué es un esguince de tobillo en concepto y en simple? ¿Qué es la idea? Sí, o sea, a grandes rasgos, lo primero es que el esguince de tobillo, la lesión está en los ligamentos, ¿ya? Los ligamentos son todas las estructuras blandas que van a proteger los huesos. Claro, como que al final uno habla de una estabilidad rígida, que cómo articulan los huesos, uh-huh, y tenemos estabilizadores que vienen los ligamentos que envuelven estos huesos para que se mantengan en su lugar. Perfecto. Y después hay otros estabilizadores más dinámicos que son los tendones con los músculos. Okay. Entonces los ligamentos son estas estructuras que mantienen las articulaciones en su lugar. En su lugar. Entonces, perfecto, si uno se va a cómo uno se genera un esguince de tobillo, el mecanismo más frecuente es la inversión del tobillo, que es cuando uno tiene el pie y se me dobla hacia adentro. Tiene una forma de pisar, podríamos decir, equivocada, una forma accidental, y el pie se va hacia adentro. Claro. Perfecto. Entonces, ahí ocurre que se elongan o estiran los ligamentos que están afirmando estos huesos, y así se genera este esguince. El problema que tenemos ahí es que muchas fracturas de tobillo tienen el mismo mecanismo de lesión. Ya, ok. O sea, es decir, una persona que tiene este mismo mecanismo podría tranquilamente o tener un esguince o podría tener una fractura. Una fractura, claro. Entonces, ahí viene el tema de cómo discriminar cuál es cuál. Perfecto. A ver, entendamos un poco. ¿Los esguinces de tobillo tienen grados? Claro. La clasificación más habitual, uh-huh, es grado 1, grado 2, grado 3. En general, el manejo es bien similar en los primeros 2. Grado 3 a veces cuando ya está roto completamente el ligamento, y a veces puede terminar en algo quirúrgico. Okay. Pero en general el manejo de los esguinces probablemente en un 90% es de manera no quirúrgica, de manera ortopédica. Ya, eso quiere decir que el 90% de los esguinces de tobillo no van a requerir ningún tipo de cirugía. No, nada. Perfecto. De hecho, independiente del grado.
Independiente del grado. Independiente, claro. o al menos en la etapa aguda o inicial. Es decir, sufro de un esguince hoy día y probablemente en el corto plazo de aquí a unas semanas no voy a requerir cirugía. Exactamente. ¿Es correcto? Es correcto. O sea, al final los esguinces de tobillo, la mayoría de uno los somete a un proceso de rehabilitación en los que lo necesitan y con eso las tasas de éxito son muy grandes. Perfecto. El tema es quién necesita el proceso de rehabilitación, quién es el paciente que se esguinzó, porque tenemos lesiones de esguince en deportistas, pero también le puede pasar a la dueña de casa o a alguien que va caminando en la vereda típica de Chile que está llena de hoyos y se tuerce el pie. Entonces al final como que hay distintas personas que pueden tener un esguince. Claro, es decir, el esguince de tobillo es una patología muy transversal a cualquier persona. Claro. Los deportistas, por supuesto, tienen más posibilidades, los jugadores de fútbol. Claro, ¿cierto? es muy frecuente. Sí. Es muy frecuente, pero cualquiera que tenga algún desnivel en el piso también podría sufrir un esguince. Claro. Y para las personas que nos están viendo, ¿cuáles son los signos o elementos clínicos que yo voy a identificar como para decir, ok, parece que tengo un esguince de tobillo? ¿Y cómo podría yo darme cuenta si es un esguince de tobillo más o menos simple o un esguince de tobillo que aquí parece que requiero que alguien me vea con prioridad? Claro. Bueno, es fundamental igual el examen físico que uno hace, pero a grandes rasgos como cuando la cosa puede pintar mal. Eso. Por ejemplo, después de una torsión de tobillo, que tú no puedas pisar con el tobillo. Ok, entonces porque tienes un dolor muy intolerable. Un signo de alarma sería intenso dolor. Que no te permite pisar y dar 5 pasos, por ejemplo. Perfecto. Eso ya es una bandera roja de que podría haber una fractura. Perfecto. Lo otro es que hay alguna deformidad en tu tobillo. Por ejemplo, que tu pie quedó mirando hacia el lado y no volvió a su lugar. Podría estar en contexto de una luxofractura, por ejemplo, de tobillo. O sea, es decir, uno sufre este mecanismo de esguince, pero finalmente el pie queda en otra posición. Claro, mirando para otro lado. Mirando para otro lado. Y con un dolor intenso, entonces algo está mal ahí. ¿ya? Perfecto. Entonces tenemos imposibilidad en la marcha o pisar. Claro. Deformidad con posición anómala del pie, es decir, que esté en otra una posición. Deformidad muy grande que tenga otra orientación del Otra pie. orientación, perfecto. ¿Qué otra cosa más? Todas estas lesiones en que muchas veces hay un grupo de pacientes que dice, chuta, se me salió el pie y lo volví a poner en su lugar. Perfecto. Y eso también habla de que no es un esguince tan sencillo. No, un esguince algo simple. pasó ahí. Ok. ¿Ya? Y lo otro ya es cuando hay dolor directamente en el hueso. Ya. Que ahí uno lo que hace clínicamente es ir a tocar los maliolos, que son las 2 partes del tobillo. Los maliolos son los huesitos estos que uno tiene a los lados de los huesos. Claro, sí. Si uno se toca por la parte de atrás, va a tocar directamente el huesito. Entonces, si hay dolor en esa zona, mejor ir a verse porque podría haber una fractura en ese contexto. Ya. Yo, por ejemplo, hace años atrás, sufrí un esguince de tobillo jugando a la pelota. Jugando a la pelota, un tiro al arco, piso mal, esguince. Alguien dijo, pongámosle, era yo chico, Ya. traigan agua, traigan hielo, pongámosle sal. ¿Eso sirve? Ya. Sí, Lo típico. sí, o sea, yo creo que hay medidas básicas que en todo este tipo de lesiones agudas son súper útiles. El frío, sin lugar a duda, te produce un alivio del dolor y desinflama sin necesidad de hacer un medicamento. Otra medida que es bien importante, se puede poner, si es que va a ir a la urgencia o qué sé yo, algún vendaje o algo que contenga el tobillo, también va a producir alivio. El pie en alto, ya muchas veces por la gravedad, como está inflamado este tobillo, entre más para abajo está, menor retorno venoso hay y más se hincha el tobillo. Y entre más hinchado, más duele. Bueno. Entonces, por eso muchas veces van a escuchar la recomendación, ponga el pie en alto, y es como, ya me está diciendo lo mismo, pero es para ir en contra de la gravedad y que disminuya el hinchazón y haya un menor dolor. Para la inflamación. Entonces, exacto. Secreto de la abuelita número 1 del pie en el agua. Puede funcionar. Sí. Puede funcionar. O sea, el agua fría. El agua ¿ya? fría. Y claro, este tema de agua con sal, claro, puede ser que por osmolaridad algo genere, pero no es lo más habitual. Ni lo en el más fondo el recomendable. mecanismo es inmovilizar. Inmovilizar. El reposo, ¿cierto? Si es que no puede pisar, no fuerce ese pie para pisar. Claro. Y que se vaya a lo mejor colgando del compañero y salga de la cancha sin apoyar el pie para no aumentar la lesión. Y pie elevado y frío. Bueno, justo es lo que yo no hice. Me trajeron el balde con hielo,
10 minutos en el pie, se me había quitado el dolor y volví a jugar. Listo, palmadita en la espalda, vamos. Claro, y volví a jugar. Y por supuesto, adivina qué pasó. ¿Te dolió? Me dolió, Claro. quedé con más dolor y un de 15 más severo. Ya. Claro. Sí, ese es un problema. Una persona que sufre en el contexto de deporte Sí. una lesión de este tipo, por supuesto que ya no debe jugar más el partido ni lo que esté haciendo. Es esperable que no, porque, o sea, si es que ya está con dolor, y ahí viene un tema de recomendación, o sea, es súper importante, escuchemos nuestro cuerpo. Correcto. Y si estamos con dolor o estamos con un disconfort o algo no nos está funcionando bien, paremos, o sea, no hay que forzar las cosas. Claro, esto es súper importante. Esta recomendación es para la gente joven que uno cree que no le pasa nada. Claro. Claro. O que el cuerpo aguanta. El cuerpo aguanta. Y lo que me pasó a mí, aguanta, pero 17 años, yo jugaba la pelota, buen jugador, perfecto. No podía dejar de no jugar. Claro. Pero la figura estrella del equipo, probablemente. Claro. Pero no, hoy en día tengo una inestabilidad crónica del tobillo. Ya. ¿Está bien el diagnóstico? Me parece bien, sí. ¿Te parece bien? Ese es un mito también, ¿ya? Porque uno en nuestro rubro no existe el esguince crónico. Correcto. Al final es un esguince que fue maltratado y te lleva a una inestabilidad. Perfecto. O sea, estos ligamentos, en vez de cicatrizar apretaditos y cortitos, o no cicatrizaron o cicatrizaron largos. Entonces ya no cumplen su función de dejar los huesos bien estables. Correcto. Y ahí es otro problema. Y que ahí la gente, ¿cómo puede reconocer este problema? Doctor, voy caminando y siento que el tobillo me falla, o se me tuerce fácil, o estoy en un terreno irregular, ya sea la playa o piedra, y no controlo bien el tobillo y ando con inseguridad. Y esas pueden ser banderas ya de una lesión maltratada que necesita una evaluación. Perfecto. Entonces, vamos a hablar unos minutos más. Son dos campos distintos. Nos pasamos de lesiones agudas a lesiones maltratadas. Entonces, una persona que sufre un esguince de tobillo, ¿cierto? Las primeras recomendaciones, por supuesto, hielo, elevar la extremidad, analgésico simple, me imagino. Sí, claro, o sea, ¿cierto? Algún antiinflamatorio, por supuesto, para el dolor. ¿Cuándo esa persona debería mirar ese tobillo y decir, ok, parece que no es tan grave? ¿O cuándo efectivamente esa persona requiere una evaluación inmediata? ¿Hay algo que la gente que no está viendo pueda tomar como de referencia para poder decidir, o todos tienen que evaluarse inmediatamente? Sí, o sea, sería injusto decir que todos necesitan evaluarse, porque uno muchas veces, siendo más chico, también jugó y tuvo un esguince, y uno lo observa y va viendo, oye, esta cosa va bajando el dolor, o el dolor persiste, ¿ya? Entonces, aparte de las banderas rojas que ya te señalé, de no poder pisar, un dolor invalidante, una deformidad evidente. Que esas requieren evaluación inmediata. Esa es evaluación inmediata. Evaluación inmediata. Ya, pero en estas lesiones, por ejemplo, ya está un poquito hinchado en la zona lateral, uno podría ir observando cómo va evolucionando. Ya los ligamentos tienen su tiempo de cicatrización. Y que ese es otro mito que la gente dice, chuta, en 5 días voy a estar listo, pero el ligamento se demora 4 o 6 semanas en cicatrizar bien. Entonces, en ese periodo, muchas veces uno va acompañando la rehabilitación. Y ahí uno no trabaja solo, o sea, ahí entra el kinesiólogo, el equipo de rehabilitación con el que uno trabaja en cada centro donde uno ejerce. Entonces, es bien importante ahí cuáles son las expectativas de estos jugadores o pacientes, porque no necesariamente es alguien deportista, y cómo ellos quieren retornar a su funcionalidad. Ya, entonces, una persona que por supuesto tiene todo esto de las banderas rojas, tiene que consultar de forma inmediata, claro, ¿cierto? A una urgencia para efectivamente evaluar la severidad. Probablemente tenga más que un esguince. Sí. Ya, perfecto. Pero las otras personas que no precisamente tienen eso, ¿cuáles son los elementos que ellos pueden tener como para definir efectivamente si deben consultar o no? Y habíamos hablado un poco y habíamos tomado el punto como de la rehabilitación posterior. Claro. Sí. Y un poquito es importante entender esto, que depende un poco del paciente que estamos tratando, ¿cierto? Si es que es alguien deportista, que es muy importante volver a jugar pronto, en general el enfoque es un poco más en hacer una rehabilitación acelerada guiada. Y ahí trabajamos mucho en conjunto con los kinesiólogos. Perfecto. Y vamos fijando metas y vamos viendo cómo se van cumpliendo estas metas, ¿ya? Pasa mucho con la mayoría o muchos esguinces de tobillo en que se afecta la propiocepción, ¿ya? Pues una palabra media rara, pero en términos simples,
La propiocepción es la capacidad del tobillo, cuando pisa un terreno irregular, de ajustarse y no torcerse. Uh-huh. Entonces, eso se puede trabajar con los kinesiólogos y rehabilitarse. Eso es lo que me mandaron a hacer a mí, de hecho. Perfecto. Y ahí muchas veces también se trabaja lo que es coordinación, movimiento, reeducación de la marcha, potencia muscular. Entonces, y fisioterapia, que son medidas para el manejo del dolor. Entonces, el trabajar en equipo, cuando un paciente quiere reintegrarse pronto al deporte, ese es un muy buen camino. En alguien que tiene un esguince leve, a lo mejor se me hinchó un poquito la zona al lado del peroné, ¿cierto? Del tobillo. Me puse frío, pie en alto, antiinflamatorio. El dolor, la verdad, ya no me molesta casi nada a los 3-5 días. Tal vez un esguince grado 1, que tal vez va a cicatrizar bien y no va a generar problemas. Entonces hay que estar atentos cuando ya pasemos este periodo en que cicatriza. Siento el tobillo inestable o lo siento raro el tobillo, no lo siento igual que antes de seguro, para ver si consultan o no para probar una rehabilitación guiada también. Perfecto. ¿Y existe un tiempo mínimo de reposo deportivo? Porque si bien es un esguince leve o moderado, probablemente esa persona no pueda incorporarse a su actividad deportiva precozmente o claro, a su actividad si alguien que camina mucho en el trabajo, está caminando, ¿debería tener cierto reposo en la marcha, en caminar? Sí, ¿debería utilizar algún tipo de soporte? Sí, muchas veces lo que uno usa son tobilleras estabilizadoras. Y lo mínimo que debería tener la tobillera, ojalá 2 barras a los lados, para evitar que el tobillo se vuelva a torcer o invertir. Claro. ¿Por qué? Porque si el tobillo se está constantemente doblando, invirtiendo, estos ligamentos van a cicatrizar largos o elongados. Y ahí se genera un problema. Entonces, uno ahí protege este periodo de recuperación para que los ligamentos vayan cicatrizando bien. Cicatricen en su posición, ¿no? Exacto. Y ahí los tiempos dependen. Depende de la edad del paciente, si tiene alguna enfermedad o no asociada, si hace qué tipo de deporte. Entonces, lo del tiempo, prefiero no decirte un tiempo así marcado porque no es aplicable para todos, pero sí irse fijando que al final el retorno deportivo va de la mano en cuándo es el tiempo normal que toma cicatrizar este ligamento. Perfecto. Y se puede volver a veces con una tobillera protegida a jugar también, pero siempre protegiendo que esto cicatrice bien. Claro, es decir, la gente que sufre de un esguince, que pareciera a simple vista y por los síntomas que no es importante, no pueden volver a iniciar el deporte precozmente. Sí, o sea, no vuelvan a jugar a los 5 o 7 días porque van a aumentar la lesión probablemente. Van a aumentar la lesión. Claro. Perfecto, o sea, cierto reposo. Tener cautela, escuchar el cuerpo. Escuchar el cuerpo. Si el dolor persiste más allá de 48, 72 horas. O sea, un dolor invalidante después de la lesión aguda, sí. Puede ser ahí, esto no va disminuyendo, va aumentando. Ojo, vayamos a evaluarnos. Ojo, hay que evaluarse. Claro. Y consultar con alguien que se dedica a un traumatólogo o un traumatólogo subespecialista de tobillo y pie. Sí, claro. O sea, para eso estamos nosotros, perfecto, el subespecialista, pero muchas veces el traumatólogo general también puede hacer un abordaje inicial súper adecuado. Adecuado, perfecto. Sí, de todas maneras. Perfecto. Y si es una lesión que ya lleva mucho tiempo, también. Una inestabilidad crónica del tobillo. Claro, como tu caso. Como mi caso. Sí, o sea, si es que tu tobillo todavía te da problemas, eso vale la pena consultar porque ahí a veces uno toma estudios complementarios para ver bien, es solamente un problema del tobillo. Ahí la historia es súper importante. ¿Cuántos son los eventos de esguince que tuviste en el último año, por ejemplo? Tu sensación de tobillo inestable, ¿ya? Y eso es importante consultar para un buen examen físico, ver si tu tobillo está inestable o no, y ver si se estudia y planificar una hoja de ruta. ¿Cirugía de entrada? No. No. O sea, yo creo que, como te mencionaba antes, 90% probablemente de estas lesiones, ya sean en el esguince agudo inicial o un esguince no tratado, andan bien con terapia. Entonces, si es que de repente tú vas a algún lado y te ofrecen una cirugía de entrada, sobre todo en un esguince agudo, pide una segunda opinión. Como el nombre del programa. Opinión. Exacto. Una segunda opinión. Ahí la viñeta del programa. Eso, ahí la cuña. Exacto. Bien, pasemos a otro tema, sí, más que de cierta relevancia, pero de importancia, porque sí, probablemente te toque consultar. ¿Quieres que partamos con las deformidades del pie? ¿Quieres que hablemos? ¿Qué crees que sea más útil hablar ahora? Yo voy a entrar a las deformidades.
Sí, es otro motivo de consulta frecuente también. Claro. Perfecto. Entonces, para que la gente nos vea, que la gente que nos ve y nos entienda, ¿qué es una deformidad? Claro, ¿qué es una esa palabra? ¿Qué es esa palabra? En los pies, ¿cierto? Claro. O sea, ¿cómo podemos pesquisar una deformidad? Por ejemplo, el típico hallux valgus. Ya, ¿qué es el hallux valgus? Que uno dice como, ¿por qué están hablando en latín? Claro. ¿Por qué no en español? Justo, claro. el hallux valgus. Suena bonito, ¿ah? Claro, suena bonito. No, pero en general es el dedo gordo del pie. Perfecto. Y que el problema es que en algunas personas, por factores genéticos, se ve principalmente más mujeres. También se escribe en algunos lados como el uso de tacos y zapatos estrechos en la parte de adelante. Pero el resultado del hallux valgus es que el dedo se empieza a enchuecar hacia adentro. Ya. Y al enchuecarse hacia adentro, queda más prominente este huesito y eso es lo que roza con el zapato. Perfecto. El dedo gordo del pie se va se junta con los... Claro, empieza a mirar hacia los otros dedos. Hacia los otros dedos. Y ahí roza y duele. Y a veces ahí ustedes pueden pesquisar que va a estar rojo, doloroso, o incluso a veces se puede formar un callo, una dureza. ¿Ya? Y pasa lo mismo con los dedos cuando hay deformidades en garra, en que raspa el dorso, la parte de arriba del dedito y duele, o la parte de abajo, u otros callos que pueden estar en la planta del pie. Y todo esto son deformidades en que hay una sobrecarga, en que el huesito está raspando con el zapato y duele. Y eso muchas veces hay que examinarlo, estudiarlo, y también, igual que lo otro, muchas veces andan bien sin cirugía, a lo mejor con plantilla. Pero hay que estudiarlo y poder balancear ese pie para que pueda funcionar bien. Ya, ok. En el fondo, la mayoría de las deformidades tienen manejo ortopédico. Muchas, sí, inicialmente. Inicialmente. De todas maneras. Que probablemente sea uno de tus motivos de consulta más amplios, que es el dolor. Ahora vamos a tocar como los detalles del motivo de consulta que te tocan ver. Sí, claro. Pero en esto de las deformidades, ¿cuáles serían una persona que sufre o está padeciendo de esto? ¿Cuándo debería tener una consulta o cuándo tú dirías que esa persona requeriría operarse, que tiene una indicación quirúrgica de eso? Perfecto. En general, un paciente que uno le recomienda la cirugía ya es un paciente que está con un dolor y como habíamos mencionado antes, que le está impidiendo hacer sus actividades del día a día. O sea, esta deformidad es dolorosa y me está impidiendo, o las personas que usan un zapato estrecho, ya no me puedo poner zapato estrecho, o fallan al tratamiento conservador, ya que muchas veces cambiar calzado y a lo mejor pasar a usar zapatos que sean más anchos en la parte de adelante. Existen algunos protectores que disminuyen el roce, pero son tratamientos transitorios, porque ya no te duele, pero no te van a corregir la deformidad. Claro. Entonces, en estos pacientes que ya es un problema que duele, la cirugía tiene un gran impacto y beneficio en la calidad de vida. Okay. Porque uno al final reconstruye este dedo y lo deja más recto para que no roce y no duela. Pero igual es una cirugía que tiene un proceso de rehabilitación y de reposo. Hoy en día son cirugías que hacemos de manera ambulatoria. O sea, el mismo día que se operan se pueden ir para la casa. Ahí trabajamos en conjunto con los anestesistas para bloqueos regionales de la pierna. Y el tema de la carga, muchas veces pueden desde el día siguiente ya estar apoyando el talón con un zapato postoperatorio. Perfecto. Entonces no es tan invalidante como el mito que tiene la gente de, oye, me opero y voy a estar 3 meses acostado. No es así. Correcto. Eso justamente te iba a preguntar, porque uno de los mitos que tiene la gente y las personas, la población, cualquier persona que tiene alguna fractura o alguna cirugía ortopédica o una cirugía traumatológica, piensa que va a estar mucho tiempo acostado o inhabilitado. Y la verdad es que pareciera que no es así, ¿cierto? No siempre. Y ahí hago la observación porque, por ejemplo, hay muchas fracturas que uno lo que hace quirúrgicamente, ya en las fracturas que son inestables o tienen indicación de cirugía, es volver a dejar la anatomía de ese hueso como estaba antes. Y ahí uno muchas veces usa estas placas o tornillos que se ven en las radiografías, pero el objetivo ahí a veces es que el huesito cicatrice en esa posición y no se desarme la cirugía. Entonces, a veces en fracturas de tobillo o luxofracturas, si el paciente pisa antes de tiempo, se puede desarmar la cirugía y ahí sí uno restringe el pisar. Okay. Depende un poquito de la patología. Depende de la patología. Sí, entonces, claro. En el tema de fracturas, por accidente o luxofracturas, probablemente ese paciente se haya operado, claro. Esa persona se haya operado, está inmovilizado y requiere mantener reposo por un protocolo de tiempo, claro. ¿Cierto? Habitualmente son un control, algún tiempo, después viene rehabilitación y hay como semanas pautadas. Hay distintos, claro, como
protocolos, pero en el gran global, ¿cuáles son los seguimientos de una cirugía? Uno primero va viendo las heridas operatorias que no tengan complicaciones. Ahora vamos a hablar del tema de las heridas. ¿Ya? Lo otro es, y que no es una contraindicación, a empezar al tiro, un rango de movimiento precoz. Es decir, movimiento, pero no con peso. Exacto. No, evitar la rigidez. Perfecto. Porque todo eso nos va ayudando después en retornar a la funcionalidad. Y después, mientras vamos pasando estas etapas, en paralelo va la cicatrización, ya sea del hueso en caso de fracturas, o los ligamentos, o tendones, dependiendo de cuál sea la patología, y se parte un periodo de rehabilitación. Esta rehabilitación precoz, ¿cuál es el sentido científico, fisiológico que hay detrás, relacionado al hueso? Porque lo conversamos antes de cámaras. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿El hueso, el ejercicio, el movimiento? Claro, o sea, al final todas estas lesiones van generando por desuso una atrofia muscular. Entonces es súper importante el recuperar función y actividad para evitar esta como lesión secundaria a la lesión original, ya que es la atrofia muscular y después un retorno funcional más lento. Más lento. Que podría significar, oye, voy a estar cojeando un poquito más de tiempo porque no tengo una buena musculatura para caminar. Exactamente. ¿Ya? Y lo que hablábamos antes tras bambalinas era un poquito cuáles son las recomendaciones para evitar una fractura. ¿Ya? Y ahí entra mucho el grupo de adultos mayores o no tan mayores, ¿ya? Y que va un poco enfocado en cómo yo fortalezco mi hueso. Y tenemos la línea típica de, chuta, necesito darle buena materia prima a mi hueso. Ahí vienen los micronutrientes. Y ahí viene el aporte de calcio a través de leche, queso, lácteos en general. Vitamina D, que nos ayuda a fijar el calcio en el hueso, exposición solar, pescado, huevo también. Alimentos altos en proteína. Claro, pero no solo proteínas, sino que también en vitamina D. La vitamina B12 cumple un rol también. Entonces hay todo un ambiente para que se forme hueso. Y lo otro, que era lo interesante que a ti te llamó la atención, es que el hueso también necesita un estímulo mecánico. Entre más yo cargo el tobillo, por ejemplo, más resistente es su hueso. Y ahí es súper importante, por ejemplo, en el grupo de pacientes con hueso frágil, que son los adultos mayores, o en las mujeres después de la menopausia, en que ya no hay estrógeno, que ayuda también a fijar el calcio, que hagan alguna actividad física, porque eso hace que los huesos y músculos sean más resistentes y disminuyen las probabilidades de fractura. Correcto. O sea, es decir, la actividad física es fundamental. Tiene un impacto muy, muy grande. Directamente. En la prevención. En la prevención. Claro. Perfecto, es súper importante. Ya, un poco como para ir cerrando esto de conceptos, de ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes que te toca ver? Ya, yo creo que en traumatología en general, probablemente el 90-95% es, doctor, me duele algo. Ok. Y ahí lo podemos dividir, no sé, en el dolor agudo, ya sea de lesiones deportivas que hemos hablado, y que ahí mencionamos los esguinces de tobillos, pero están las tendinitis, que son dolores de tendón. Por ejemplo, el tendón de Aquiles, dolor en la parte de atrás del tobillo, es muy típico. Dolor en los tendones peroneos o tibial posterior, también en deportistas o en pacientes con pie plano. Dolores en la planta del pie, la fascitis plantar. Ese dolor que, doctor, me despierto en la mañana y me da un pinchazo en la planta del pie al dar el primer paso, es típico también. O dolores que se van prolongando o son crónicos. Ya, todos estos son dolores que tienen algún resorte quirúrgico, requieren alguna cirugía. No necesariamente. Y de hecho, probablemente la mayoría andan bien con un buen tratamiento no quirúrgico, ya sea modificación de calzado, plantillas en quienes lo requieran, cambios de actividades o de frecuencia de entrenamiento. Depende mucho qué gatilló la lesión, ¿ya? Y qué edad tiene tu paciente, enfermedades asociadas. Y el otro porcentaje, que realmente es un poco más pequeño, son las inestabilidades. Que hablamos tu caso, o sea, doctor, se me tuerce el tobillo y se me ha torcido 4 veces este año y se me tuerce o se me hincha. Correcto. Entonces también es raro, y una bandera roja, oye, después del esguince, después de un mes, se me sigue hinchando el tobillo solo. Y no me duele tanto, pero se hincha. Puede haber alguna lesión ahí escondida, entonces eso también necesita evaluación. Perfecto. Y en estas evaluaciones, ¿cuál es el estudio? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Con qué uno parte además? Por supuesto que una radiografía de base. ¿Requieren ecografía? ¿Requieren resonancia? Depende del caso, por supuesto. Claro, yo sé que muchas veces la gente piensa al tiro en, oye, el examen que me tengo que hacer. Eso. De hecho, un paciente me dijo el otro día viendo la consulta, ¿sabe qué, doctor? Fui al traumatólogo y no me pidió una radiografía. Ya.
Es que a eso... Claro, entonces... Claro, ¿qué le pasa? Sí, claro, fui porque quería una radiografía. Claro, fui por una radiografía. Claro. No, sí, o sea, lo más importante, sin lugar a dudas, es una buena historia clínica y el examen físico. Y ya con eso uno muchas veces tiene el diagnóstico ya hecho. Perfecto. Y a veces uno usa imágenes para reforzar el diagnóstico o descartar otros diagnósticos diferenciales. Claro. Y ahí los más habituales, radiografías, ecografías, en algunos casos resonancia magnética, y en caso de fracturas, muchas veces para ver el detalle de la fractura, un escáner, por ejemplo, y planificar la cirugía. Claro. Es decir, en el fondo, cuando son los estudios que están solicitados por tu traumatólogo tratante, probablemente te está pidiendo los exámenes adecuados según tu condición, tu patología. O sea, uno hace la evaluación global y va seleccionando, oye, este estudio va a beneficiar en esto el manejo. Así es. Probablemente una radiografía es muy buena para huesos, pero es muy regular a mala para ver E15. Claro, no. Pero en una lesión que tiene el mismo mecanismo, a veces esta radiografía te va a discriminar, oye, no tiene una fractura, es 100% un E15. Claro, entonces hagamos el manejo inicial del E15. Exactamente, claro. Justo. Bien, ya un poco para cerrar, recomendaciones, tips. Y me voy a tomar de esto de las recomendaciones tips porque quisiera conversar breves minutos sobre esta investigación que está súper interesante que estás desarrollando, o al menos una de tus líneas de investigación en el Hospital La Florida, que tiene que ver con la cicatrización. Cuéntanos un poco qué trata con estos pacientes de alto riesgo y el proceso de cicatrización. Sí, mira, este es un estudio que planteamos con un colega, con Eduardo Becerra. Tratamos fracturas de tobillo, ya en que uno hace una incisión abierta en pacientes que tenían alto riesgo de complicación de sería, que no cicatrizaran o se infectaran o se abrieran. A mí me ha tocado ver gente, efectivamente, operado de tobillo, que llegan con heridas que son de muy difícil tratamiento y de control de sería, efectivamente. Claro, es una zona delicada porque al final si tú te tocas el tobillo, vas a sentir la piel y vas a tocar el hueso directamente. Abajo, exacto. Entonces no hay mucho tejido que te proteja esa zona. Y es una zona complicada a veces. Entonces, estos pacientes de alto riesgo son pacientes mayores de 60 años y que a veces podían ser diabéticos con buen o mal control y fumadores, porque los fumadores también aumenta el doble el tiempo de cicatrización de las heridas. Y el tabaco, malo. Y también de cicatrización del hueso. Entonces, para nosotros, en pacientes que están en este proceso, es un factor importante. Entonces, implementamos una técnica en que disminuimos el cierre de la herida, la tensión. Ya cuando una herida se cierra y está muy tensa, se tiende a abrir. Entonces aplicamos algunos conceptos de cirugía plástica. Perfecto. Que era para un avance faciocutáneo, ¿ya? Pero en palabras sencillas es cerrar esta herida sin tensión, e incluso lo hacemos al comienzo de la cirugía para no sobretraccionar la piel. Correcto. Y con esto disminuimos harto las complicaciones. En la literatura, estas complicaciones deben ser cerca del 21-24%. Y en esta serie de pacientes tuvimos un 7%. Ya, o sea, lograron con una técnica, ¿cierto? Claro. Bajar un tercio a menos de un tercio de las complicaciones, que es muy importante. Claro, y ahora estamos analizando un comparativo de los pacientes del hospital con esta técnica versus sin la técnica, y también va cerca de un tercio. Entonces, al final es algo que te toma poco tiempo en la cirugía y tiene un impacto súper importante. Interesante, ¿eh? Porque en el fondo, como pequeños detalles quirúrgicos dentro de una técnica pueden hacer una gran diferencia. Claro, y queda un poco en la línea de cómo uno innova en el área en que tú trabajas. Y que ahí hoy en día está muy en boga la inteligencia artificial, impresiones 3D, en tobillo y pie el escáner pero pisando para entender cómo es tu pie al estar con carga. Pero de repente es cosa de recuestionarte lo que uno hace habitualmente y decir, oye, ¿cómo puedo mejorar más esto para que funcione mejor? Bueno, y la cirugía mínimamente invasiva también, que es todo un área de desarrollo que ha traído incisiones más chicas, menos dolor, recuperaciones a veces un poco más rápidas, que también está en un crecimiento exponencial. Bueno, justo iba a hablar antes, y era para terminar, pero ahora que tocaste el tema es ¿cómo va tu especialidad? ¿Cómo va tu especialidad? ¿Cómo va el desarrollo futuro en cirugía mínimamente invasiva? Tú eres parte y miembro de la Sociedad de Cirugía Mínimamente Invasiva en Tobillo y Pie. Claro. Que eso es, por supuesto que es algo muy nuevo, o no tan nuevo, pero en el fondo es novel en el sentido del desarrollo de la cirugía, ¿cierto? ¿Cómo va eso? Sí, o sea, el péndulo en estos momentos va a tratar a veces de
generar los mismos procedimientos quirúrgicos de una manera menos agresiva para la cicatrización y la recuperación del paciente. Entonces muchas de estas técnicas están mostrando resultados equiparables a las técnicas tradicionales y que pueden ser una buena alternativa. Tampoco es que uno vaya a operar a todos con una cirugía mínimamente invasiva, porque hay que ser criterioso, es una herramienta al final. Es una herramienta. Es lo mismo que ustedes en cirugía usan la laparoscopía. Nosotros también usamos artroscopía, que es meter una cámara a través de heridas muy chiquititas. También es una técnica y es una herramienta. Claro, entonces, es una plataforma más para el mismo procedimiento. Entonces al final uno con todas estas herramientas va viendo de manera personalizada a cada paciente y su lesión qué es lo mejor para él. ¿Qué es lo mejor para ese paciente? Claro. Ya, para finalizar, las recomendaciones. Hablamos de tips de prevención. Bien. Ya, para que la gente se lleve hoy día a la casa. ¿Cómo puede evitar las lesiones en general? Y tips de rehabilitación. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hablar así, dos grandes grupos para hacerlo breve. ¿Cómo prevenimos lesiones deportivas? Uh-huh. Ya en general, esto es un poco transversal a los deportes, pero es muy importante que tengan un calzado adecuado, dependiendo del tipo de deporte que hagan, un calzado adecuado, que su superficie de entrenamiento o deporte sea también compatible con lo que están haciendo. Uh-huh. Por ejemplo, pasa mucho en corredores o trotadores que están en terrenos irregulares y se tienden a torcer el tobillo porque andan metidos en lugares que pueden lesionarse. Uh-huh. ¿Qué otra cosa importante? Tener un acondicionamiento físico, o sea, tener un buen fortalecimiento muscular. Es muy importante elongar también. Elonguen, ojalá, antes de la actividad física y después de la actividad física, cuando ya está todo más calentito, elongar con un poquito más de exigencia para prevenir lesiones. Para desgarros o contracturas, también es súper importante una buena hidratación y un reposo adecuado antes de la actividad física. Perfecto. Entonces ahí viene el tema de comer sano y tener hábitos de vida saludables. ¿Qué más se me queda en el tintero de lesiones deportivas? Bueno, lo otro es planificar un poco el entrenamiento. Estamos hablando tanto de muchas lesiones que nos llegan son porque o hubo un incremento en la intensidad, frecuencia o duración del deporte que hacen de manera muy abrupta. Uh-huh. Entonces hay que ir haciéndolo progresivamente. Claro. Y ahí viene el tema de conozcamos nuestro cuerpo y escuchémoslo. O sea, claro, pasa muy frecuentemente que alguien retoma actividad física, claro, y quiere retomar la misma actividad como la hacía antes. Exacto, antes de parar por un tiempo prolongado. Exacto, y ahí es donde más probablemente se producen más lesiones. Seguramente. Entonces ahí es bien importante para los que estén escuchando, escuchen, oye, me está doliendo esto más de lo habitual, o estoy corriendo y no siento bien mi tobillo, no lo siento normal. Tiene cierto disconfort. Entonces, esas son pequeñas banderitas de, oye, bajemos la intensidad, la frecuencia, la duración y veamos si con eso pasa. Y si no, vayan a consultar para investigar. Ya, entonces son los tips de lesiones deportivas. De lesión deportiva. Sí, ya como otro grande grupo de fracturas. Uh-huh. Ya mencionamos cómo fortalecer un hueso, ¿cierto? Uh-huh. Nutrientes, actividad física para fortalecer el músculo. Pero ahí tenemos también el grupo de adultos mayores, que también se benefician, por ejemplo, de coordinación, actividades, mantenerse activos, no estar con una vida sedentaria para tener mejor coordinación y fortalecimiento para estabilizar las articulaciones y manejar mejor el dolor. Ya, perfecto. Después, estar atento donde uno camina. ¿Ya? Por ejemplo, en adultos mayores pasa mucho, tenían la alfombrita al lado de la cama, se despiertan en la noche al baño y ¡pum! Se caen. La típica caída de la noche. Claro, se pegan con un velador que está en el camino, entonces saquemos estos obstáculos para que no hayan accidentes. Y en gente más jóvenes, que tampoco están libres de caerse, hoy en día pasa mucho que tú vas en la calle caminando y están todos caminando mirando el teléfono. Y las veredas no son regulares y lisas, entonces se me mete el pie en un hoyo, qué sé yo, y nos llegan muchos accidentes de ese tipo, o sea, por andar distraído. Entonces, fíjense por dónde caminan, así son cosas muy básicas. Perfecto, súper. ¿Y rehabilitación? ¿Un par de tips? Sí. La gente que ya está en proceso de rehabilitarse. En la rehabilitación depende un poco si somos deportistas de alto rendimiento o deportistas que uno dice el weekend warrior, como el guerrero del fin de semana que no hacen actividad toda la semana y el fin de semana lo da todo. Vean bien el tema de tener buena nutrición, de hacer las medidas que mencioné antes de precalentar también, que no lo mencioné creo, elongar al final de las actividades.
y tener paciencia. O sea, dependiendo de la lesión, a veces hay tiempos de recuperación. Y muchas veces el empeorar una lesión es porque alguien se está apurando en su proceso. Y a veces ahí es importante el hacerlo guiado. Y a veces uno está para eso. Eso pasa, ¿eh? Nos toca ver muy frecuentemente que, doctor, ¿y cuánto tiempo voy a estar sin deporte? Y uno le da el número de días y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y la próxima semana tengo un partido importante. Claro. Y pasa. Pero es o el partido o la lesión. Claro, entonces ahí es muy personal. ¿De qué eligen? A lo mejor prefiere jugar vendado. A lo mejor aguanta un tiempo y puede aportar en su partido y ahí verá qué tanto empeoró la lesión. Esas decisiones deberían ser asesoradas. Idealmente sí, idealmente sí. Perfecto. Oye, quiero agradecerte, pero con lo más profundo de mi ser, por darte este tiempo, por participar de este capítulo de Segunda Opinión, por darnos todas tus recomendaciones. Y nada, ¿tú quieres contarnos, decirnos algo más? No, agradecerles la instancia. Encuentro muy entretenido el programa que están partiendo y muchas gracias a todo el equipo ahí. Gran nivel, sí, tremenda producción. Bueno, hoy día en Segunda Opinión estuvo el doctor Pablo Ruiz Riquelme, traumatólogo. Acuérdense de seguir en las redes sociales del doctor Pablo, lo encontramos como Pablo Ruiz Riquelme, ¿cierto? Claro, en LinkedIn. En LinkedIn. No, es la red social que existe de momento, ¿no? En la red social. No sé si me animaré a otra. Y acuérdense de seguirnos a nosotros en todas nuestras redes sociales, segundaopinión.drferre. Ahí nos siguen en Instagram, Facebook y todas aquellas plataformas en las que ustedes estén conectados. Y síganos para nuestro próximo episodio, que va a estar súper interesante. Muchas gracias, doctor Pablo Ruiz Riquelme. Gracias por vernos.